Bueno, a ver. Recién compartí pantalla. Voy a intentarlo nuevamente. Yo no podía empezar esto si no era hablando de San Martín. La persona que ustedes ven ahí en pantalla es mi abuelo. Se llamaba Onofrio Mingrone. Y yo tengo 51 años, así que calculen que esto fue hace 47, 48, yo tenía 4, 5 años. Y este señor que ustedes ven ahí en la foto era fanático de San Martín, pero cuando digo fanático, además tenía una memoria prodigiosa, y entonces había al menos 2 libros sobre San Martín que se los sabía literalmente de memoria. Uno no lo tengo, se llama El Santo de la Espada, es de Ricardo Rojas, una especie de biografía novelada, dirían ahora, aunque se publicó hace 80 años. Después intentaron hacer una película con eso, muy discutible. El otro era este. A ver si lo puedo poner frente a la pantalla. La película de Rodolfo de Bam. Claro, exactamente. El otro era este libro. Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana, de Bartolomé Mitre. Este es el primer libro, el primer y más antiguo, a ver si lo pongo ahí. Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana, es un libraco de 1200 hojas, 1200 páginas. Es el primer libro que se publicó en la Argentina sobre San Martín. Dio lugar a toda una escuela historiográfica que se denominó después historia mitrista, muchos, en forma despectiva en general. Muy criticada, era muy liberal, conservadora. Yo siempre he pensado que este libro, o sea, la historia escrita por Mitre es mejor que lo que después se escribió basándose en ella, pero mi abuelo se lo sabía de memoria, y entonces a mí, cuando era chico, en vez de contarme historias, lo que mi abuelo hacía era contarme sobre San Martín y sobre Belgrano, pero sobre todo sobre San Martín, que era su fanatismo. Entonces yo siempre digo, gracias a eso yo me convertí después en profesor de historia. Yo tenía 4 años y entonces el juego era, ¿cuáles son las 3 batallas que ganó San Martín? Y yo tenía que contestar, San Lorenzo, Chacabuco y Maipú. Y probablemente habría empezado, y aquí empieza realmente la charla, con decirme que José de San Martín nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, el 25 de febrero de 1778, y que sus padres se llamaban Juan de San Martín y Gregorio Matorras. Empiezo por esos 3 datos: lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y nombre de sus padres. Le voy anticipando. El lugar de nacimiento nadie lo ha discutido, es seguro. Yapeyú, ahora vamos a hablar de ese lugar. La fecha de nacimiento es muy discutible. Todo el mundo la acepta, pero ahora veremos que no es nada segura, y que si me preguntan a mí personalmente, yo no estoy para nada seguro de que esa sea la fecha de nacimiento de San Martín. Y en cuanto a sus padres, a ver, se ha puesto en duda que sus padres fueran sus padres. Y voy anticipando mi opinión personal de que esas dudas no tienen fundamento y que sus padres eran sus padres. Hablemos primero de esas 3 cosas para presentar al personaje. Yapeyú. San Martín nace en la reducción de Nuestra Señora de los 3 Reyes Magos de Yapeyú. Así se llamaba el nombre completo. Nuestra Señora de los 3 Reyes Magos de Yapeyú. Era una misión jesuítica. A ver, acuérdense, los jesuitas, la Compañía de Jesús es una orden religiosa, es decir, una especie de asociación de sacerdotes que siguen una regla especial. Los benedictinos, los franciscanos, los dominicos, los jesuitas. La Compañía de Jesús es fundada por un gran santo español y vasco, San Ignacio de Loyola, que antes de eso había sido militar, había sido soldado, y entonces lo organiza básicamente de una manera muy militar y combativa. Los jesuitas salen en el siglo XVI, cuando San Ignacio lo funda. La idea es salir ahora diríamos evangelizar para la Iglesia Católica, a los lugares más complicados y más peligrosos, los países protestantes,
donde básicamente en una época de intolerancia religiosa como esa te podían cortar la cabeza por predicar una religión que no era la del rey, y lugares lejanos donde el cristianismo no había llegado. Entonces, por ejemplo, usted va a tener jesuitas en Japón, en aquella época, y también en la que ellos llamaron la provincia jesuítica del Paraguay. ¿Qué es eso? Lo que hoy es Paraguay, lo que hoy es la provincia de Misiones, que se llama Misiones por este motivo, y el norte de la actual provincia de Corrientes, más toda la zona aledaña de Brasil. Ahí fundan misiones, que eran las misiones o reducciones, pueblos en los que los jesuitas invitaban a habitar a los indígenas de la región. Básicamente guaraníes. Entonces vos tenías 30 pueblos, 30 misiones o reducciones, en cada una de ellas varios miles de guaraníes y en cada una 2 padres jesuitas. ¿Sí? El cura y el teniente cura. Nada más que, o sea, los únicos de origen europeo eran los 2 curas. El resto eran todos guaraníes. De hecho, en las reducciones se hablaba guaraní. Y la idea era convertirlos a la fe católica y incorporarles costumbres mayormente europeas. Por eso, la primera discusión sobre las misiones jesuíticas, daría para un video entero, capaz que alguna vez lo hacemos, muchos le han criticado que fue una forma de imposición cultural hacia los guaraníes, aunque ellos la aceptaban en forma voluntaria. Digo, ahí no había forma de obligar a nadie. Imagínense que eran 2 curas y 3.000 o 4.000 guaraníes, no había manera de obligarlo por la fuerza. Pero la idea era que para habitar en esos pueblos te tenías que hacer católico y tenías que adoptar costumbres europeas, por ejemplo, tener cada hombre tener una sola mujer. Los guaraníes eran polígamos, entonces una de las cosas que peor le dicen que la última parte de la religión cristiana que le enseñaban los jesuitas era la de, mirá que tenés que tener una sola esposa. Y ahí unos cuantos guaraníes a veces, y algunos caciques sobre todo, se iban, porque estaban acostumbrados a la poligamia. La cuestión es que esos 30 pueblos, esas 30 misiones, terminan teniendo un desarrollo cultural y económico impresionante. Para que ustedes se den una idea, el primer libro que se editó en la Argentina, en una imprenta, estaba en guaraní y se editó en las misiones. El primer observatorio astronómico. Eran unos artistas bárbaros los guaraníes. Por ejemplo, si ustedes van a las iglesias más viejas de Buenos Aires, se van a encontrar con tallas de estatuas de santos y de la Virgen, hechas por los guaraníes, que todavía están, y son bellísimas. Y, por ejemplo, tenían unos coros a nivel musical. Los coros guaraníes los contrataban de acá de Buenos Aires cada vez que tenían que hacer una fiesta grande. Se traían un coro de las misiones porque dicen que eran impresionantes. No tenemos, obviamente, grabaciones, pero dicen que eran impresionantes. Y a nivel económico lograron un desarrollo también muy impresionante. Los tipos criaban ganado, cultivaban yerba mate y otros cultivos de la región. Alcanzaron un desarrollo económico bastante importante. Lo cual les generó tener que lidiar con 2 enemigos. Uno eran los portugueses. ¿Por qué? Porque desde su colonia en Brasil, los portugueses invadían en unas expediciones a las que denominaban bandeirantes. Hay un canal de televisión en Brasil que se llama Bandeirantes y recuerda, en realidad es una locura porque recuerda las expediciones que hacían los portugueses hacia las misiones para capturar indígenas guaraníes y llevárselos como esclavos. Entonces, este era un problemón bárbaro para las misiones, tuvieron que organizar un ejército y eso a los curas les generó un problema. Les enseñamos a usar armas, no les enseñamos a usar armas de fuego y ese tipo de cosas. Algunos dijeron que sí, otros que no. La cuestión es que se tuvieron que defender. Porque el otro enemigo que tenían las misiones jesuíticas eran las propias autoridades españolas, que no los querían. ¿Por qué? Porque los jesuitas tienen un voto de obediencia especial al Papa, que para muchos en el gobierno español implicaba que no son leales al rey de España, son leales al Papa, y se los acusó de haber armado un Estado dentro del Estado, o sea, dentro del Imperio Español, ser completamente independientes y no obedecer a Madrid, no obedecer al gobierno español. Esto terminó
y acá viene la parte que me interesa para San Martín, en 1767, cuando el rey de España, don Carlos III, ordena la expulsión de los jesuitas de todos sus dominios, tanto allá en España como acá en América y en todos los demás lugares. Había tanto temor de que hubiera una rebelión a favor de los jesuitas que se hizo básicamente en cada lugar en una noche. Acá fue el gobernador Bucareli, el gobernador de Buenos Aires. Piensen ustedes que el virreinato del Río de la Plata todavía no existía. El virreinato del Río de la Plata se creó recién en 1776, es decir, 8 años después. El virreinato del Río de la Plata duró muy poquito. Acá las misiones dependían del gobernador de la gobernación de Buenos Aires, que no era la actual provincia de Buenos Aires, sino que abarcaba, digamos, media Argentina. Todo lo que hoy llamás Argentina se dividía en 2 gobernaciones, la de Buenos Aires, la de Tucumán, que te abarcaba desde Córdoba para arriba, y lo que hoy es Mendoza, San Juan y San Luis dependían de Chile. Con eso después se armó el virreinato del Río de la Plata, pero todavía no existía. Entonces, desde acá de Buenos Aires, a los jesuitas en una noche, es de película, los capturaron. Después lo subieron a un barco, lo mandaron a España, de ahí a una isla en el medio del Mediterráneo y después se los encajaron al Papa en los estados pontificios. En esa época no era solo el Vaticano así de chiquitito, sino que el Papa gobernaba todo el centro de Italia. Entonces, básicamente que se arregle el Papa con los jesuitas. La pregunta es, ¿qué hacemos con esos 30 pueblos? Bueno, les designamos gobernantes españoles. Uno de esos gobernantes es el capitán Juan de San Martín, que va a ser designado teniente, primero va a ser designado administrador de una estancia que tenían los jesuitas en lo que hoy es Uruguay, estancia de muchos miles de kilómetros cuadrados. Ahí va a ir primero y poco después va a ser nombrado teniente de gobernador, una especie de delegado del gobernador, en la reducción de Yapeyú. Juan de San Martín era español, nacido en Castilla, militar, era capitán del ejército español. Acá, cuando lo destinan acá en Buenos Aires, y de ahí en Paraguay, conoce a otra española que se llamaba Gregoria Matorras. A ver si logro mostrárselos en un cuadrito. ¿Quién era Gregoria Matorras? Gregoria Matorras era la sobrina del gobernador de Tucumán. A ver si lo puedo mostrar allí. Díganme si... No, ese es mi abuelo. A ver acá. Díganme si ahí se ve. Ahí se tienen que ver los papás de San Martín. ¿No? Espera que ahí voy. La cuestión es, mientras tanto sigo hablando, digo, se casan, se conocen, ella viene con su tío, ella viene con su tío que es nombrado gobernador de Tucumán. Aquí en Buenos Aires conoce al capitán de San Martín, se comprometen, miren qué cosa rara, ¿saben lo que es un casamiento por poder? ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de un casamiento por poder? ¿No? Miren qué distinta era la institución del matrimonio, da para un video entero eso. Ellos estaban comprometidos, se tenían que casar. En ese momento a él, que era militar, le dicen que tiene que salir en una misión. ¿Qué hubiéramos hecho ahora? Postergamos la boda. Sí, pero ¿y si en el medio a él lo matan o algo por el estilo? Entonces, en vez de postergar la boda, lo que él hace es darle un poder, un papel escrito, un mandato a un amigo que es quien lo representa el día del matrimonio. O sea, el sí no lo da él, lo da en nombre de él otra persona. Entonces terminan casando legalmente el día que se iban a casar, pero él no estaba. Juan de San Martín no estaba. Vino a los pocos días y ahí sí se encontró con su nueva esposa. Claro, legalmente estaban casados desde ese día en que dieron el sí. Eso se llamaba casarse por poder. Hoy en día existe una cosa llamada matrimonio a distancia, legalmente no existe mal matrimonio por poder. Pero esto era muy común. ¿Por qué? Porque la institución matrimonial era muy importante.
se le daba mucha más importancia, era para toda la vida, de verdad, o sea, te acuerdan que no había divorcio, nada que se le parezca. Entonces, el hecho de estar casados era muy importante. ¿Y desde qué fecha? Entonces, se casan por poder. Al final él vuelve, se juntan, se van a esa estancia que les digo, en la estancia en Uruguay, y ahí tienen sus 3 primeros hijos. Van a tener un total de 5 hijos, ¿sí? Los 3 primeros nacen ahí en esa estancia en Uruguay. La mayor, la única mujer, María Elena San Martín y Matorras. Después van a nacer los 4 varones. 2 de ellos ahí en Uruguay, Manuel y Juan Fermín. Y ahí a él lo nombran teniente gobernador en Yapeyú. Se van a Yapeyú, en lo que hoy es la provincia de Corrientes. Era una reducción importantísima. Ahí estaba, por ejemplo, la residencia del provincial de los jesuitas. El jefe de todos los jesuitas vivía en Yapeyú. Ya los habían expulsado, ahora va de jefe el capitán San Martín. Y ahí tiene 2 hijos más. Uno es Justo Rufino de San Martín. Y por último, José Francisco, que era el más chico. San Martín era el más chico. O sea, José de San Martín era el más chico de los 5 hermanos. Y ahí vamos a la fecha. 25 de febrero de 1778 es la fecha aceptada. Aceptada a partir de este librito, que fue donde primero apareció. ¿De dónde la sacó Mitre? Muy probablemente la sacó de haber hablado con la hija, con Mercedes. Porque San Martín en su testamento había pedido que todos sus papeles se los dieran a un historiador. A él le interesaba mucho que un historiador recibiera todos sus papeles privados y que lo reivindicara. Porque, como veremos, de San Martín se dijeron todas las barbaridades que ustedes se puedan imaginar. Ahora todos decimos, el general San Martín, estatuas, homenajes, todo. En vida de él, ahora voy a tirar algunas de las barbaridades que se dijeron sobre él. Entonces él estaba muy interesado en que la posteridad, los que vinieran después, supieran la verdad. Entonces ordenó en su testamento que todos sus papeles se los dieran a un historiador. Y ese historiador fue Bartolomé Mitre. Entonces, probablemente Mitre habló con Mercedes y ella le debe haber pasado la fecha. Esa es la principal data a favor. Pero ¿por qué no es segura? Porque tenemos 2 inconvenientes respecto a la fecha. Lo primero, para probar la fecha de nacimiento necesitaríamos la fe de bautismo. En esa época no había registros civiles. Entonces, nacía la gente, católicos eran todos. No había no católicos, nadie. Entonces, nacía la gente, dentro de la semana, normalmente a los 2 o 3 días, cuando podía salir, se lo llevaba a la iglesia y se lo bautizaba. Esto por razones religiosas y también porque imagínense ustedes que en esa época había una mortalidad infantil que ahora calificaríamos de atroz. La cantidad de chicos que se morían al poco tiempo de nacer era terrible. Entonces, lo normal era, nacía el chico, hay que bautizarlo, hay que cristianarlo. Y entonces se hacía la fe de bautismo y eso te servía como ahora te sirve una partida de nacimiento. Solo que en vez de dártelo del Estado, te lo daba la iglesia. ¿Con qué se probaría? Si yo te digo cuál es la fecha de nacimiento de Belgrano, 3 de junio de 1770, y tengo la fe de bautismo. Entonces no puedo tener ninguna duda de cuál es la fecha. ¿Por qué no tengo la de San Martín? Porque la reducción de Yapeyú fue en 1817, paradójicamente en el mismo momento en que San Martín estaba cruzando los Andes, febrero de 1817, del otro lado del país. Los portugueses, desde Brasil, aprovechando todo el lío de nuestra revolución y la guerra contra España, invadieron la zona y quemaron los pueblos. Los saquearon y los quemaron. Yapeyú se quemó, por eso ahora si la quiere visitar ve ruinas. En febrero, es genial, siempre me llamó la atención la fecha, febrero de 1817, San Martín estaba cruzando los Andes. Y del otro lado su pueblo natal estaba siendo incendiado por los portugueses. Entonces claro, se quemó todo, incluido el archivo de la iglesia. Fe de bautismo no tenemos. La otra cuestión que complica el asunto es que San Martín era un colgado. Es decir, era un tipo extremadamente metódico y serio para planificar absolutamente todo.
Alguna vez, en las próximas charlas, cuando lleguemos a San Martín Viejo, vamos a hablar de las famosas máximas para mi hija y yo le voy a decir que las máximas no son para la hija, son para él. Es decir, se las escribe para él mismo. Es un manual de instrucciones de cómo debo criar a mi hija. Y se lo puso por escrito. Si ustedes las leen, van a ver que lo que se hace es instrucciones para sí mismo. Inspirarle a merced de tal cosa, inspirarle o enseñarle tal cosa. Eso es él. Bueno, así ordenadito como era, después para todo el resto era el tipo más distraído del mundo. Y entre otras cosas eso hace que, por ejemplo, vos tenés 3 o 4 cartas a lo largo de su vida donde el tipo dice su edad. Entonces, claro, bárbaro, agarrás la fecha de la carta, el año de la carta, descontás la cantidad de años que dice tener y tenés el año de nacimiento. Sí, el problema es que si haces eso, en cada una te da un año diferente. Caes en algún lado entre 1777 y 1780. Y lo mismo pasa en las hojas de servicio que tiene en España. O sea, no tiene la fecha de nacimiento, tiene la edad y no encaja. Digo, a mí no me extraña, San Martín era el tipo más distraído del mundo. Les cuento una breve. Hay una carta a Tomás Guido, fechada el 31 de agosto de 1816. Le está hablando de... Tomás Guido fue el gran amigo. Se cartearon durante 30 años. Se vieron poco tiempo, pero se cartearon durante más de 30 años. Toda esa correspondencia la tengo en un libro que editó una historiadora. Y este detalle que voy a decir, perdónenme, solo una mujer puede darse cuenta de esto. Gracias a Dios tenemos excelentes historiadoras mujeres porque los tipos no nos damos cuenta de este tipo de cosas. En una carta a Tomás Guido, 31 de agosto de 1816, le viene hablando de toda la preparación. Estaba preparando el ejército de los Andes, ¿no? Y Guido era el hombre que trabajaba en el Ministerio de Guerra, era su contacto en el Ministerio de Guerra, entonces le está hablando de política y de la preparación del ejército. Pero después, como eran amigos, en la carta le pone, además le voy a contar algo, dice, sabrá usted que desde anteayer soy padre de una hermosa infanta mendocina. Fíjense que no dice princesa a la hija, le dice infanta, bien español. Saben ustedes que las infantas son las hijas del rey. Desde anteayer soy padre de una infanta mendocina. La doctora Patricia Pasquali se dio cuenta de un detalle que ningún historiador se había dado cuenta. Mercedes nació el 24. O sea, hacía una semana. Otra que anteayer. ¿Cómo anteayer? El tipo hacía una semana que era padre. Y él le dice desde anteayer. O sea, no se acordaba ni cuándo había nacido la hija. ¿Me explico? Esto era San Martín. Ni hablar de la falta de ortografía. Leer las cartas de San Martín, hasta para la época, viste que la ortografía no estaba muy fijada, pero no, las que tira, que no me escuchen las profesoras de lengua, por favor. San Martín tenía algunas faltas de ortografía que además son desopilantes, de lo graciosas. ¿Sí? Escribía mal. ¿Por qué? ¿Porque era inculto? No, hablaba 3 idiomas. Hablaba francés como un nativo, se defendía bastante bien en inglés, cruzó los Andes con una biblioteca de 600 libros. O sea, un tipo que leía, pero tenía una falta de ortografía terrible. ¿Por qué? Porque no le importaba. Probablemente no le prestaba, a esas cosas no le prestaba atención. Le prestaba atención a otras. Bueno, vuelvo a la fecha de nacimiento. No sabemos en realidad si es verdad lo del 25 de febrero de 1778. No tenemos manera de probarlo. Por lo menos hasta ahora no tenemos ningún documento. Vamos a suponer que es la fecha de nacimiento. Una última cuestión. ¿Los padres eran los padres? Hace unos años, un historiador, Hugo Chumbita, sacó, y me acuerdo que causó bastante revuelo, sacó un libro en el que sostenía que San Martín no era hijo de Juan de San Martín y de Gregoria Matorras, sino de un amigo del padre, Diego de Alvear, padre de Carlos de Alvear, que después fue director supremo y que vino con San Martín de Europa. Entonces, supuestamente, Diego de Alvear había tenido un hijo con una mujer indígena. Hasta se le asigna un nombre, Rosa Guarú. Ese nene era José, dice. Y entonces, como en esa época era una deshonra para él, y entonces su amigo Juan de San Martín lo adoptó como hijo, le dio su nombre y lo hizo aparecer como su propio hijo. Ya tenía 4, como su 5.º hijo. Yo me acuerdo
que se me dio, no seguí el consejo de Ernesto Sábato, que decía siempre, no lea novedades, espere 6 meses. Yo fui y me lo compré, el libro lo tengo por ahí. La realidad, no hay una sola prueba de eso. El tipo se mandó un libro basado en, es decir, hay una sola prueba. ¿Saben qué? Las habladurías dentro de la familia Alvear. Una familia importante de la Argentina, imagínense, el nieto de Alvear, el hijo de Alvear era don Torcuato, ¿vieron la localidad de don Torcuato? Era el hijo de Carlos de Alvear, Torcuato de Alvear, primer intendente de la ciudad de Buenos Aires, el nieto, el presidente, Marcelo T. de Alvear. Una familia rica, famosa. Sí, descendientes de Carlos de Alvear. Carlos de Alvear fue, y en la próxima charla, si le gusta, le cuento más. Carlos de Alvear fue el tipo que lo trajo a San Martín a Buenos Aires. Eran extremadamente amigos. No sé si a usted le habrá pasado a alguno de ustedes eso de tener a alguien de quien sos muy, muy, muy amigo y después te peleas y terminas siendo muy, muy, muy enemigo. Eso pasó con San Martín y Alvear. En un determinado momento y por razones políticas se pelean a muerte. Se pelean mal. ¿Y por qué yo no creo esto de Diego de Alvear y Rosa? Bueno, primero porque no hay ninguna prueba. Y todo apunta al revés. ¿Sí? Y segundo, porque fue Alvear el que anduvo principalmente difundiendo cosas contra San Martín. Entonces, eso de que San Martín era un indio, para usar el lenguaje de la época, claro, hoy en día no nos molestaría. Está bien, yo podría a usted decir, si yo tuviera una prueba, le podría decir, miren, sí, en realidad San Martín era hijo de Diego Alvear y de una indígena, ¿y cuál es el problema? En esa época, chicos, decirle indio a alguien era un insulto, sobre todo para alguien que pasaba con europeo. O sea, esto se difundió, fue una de esas barbaridades que yo digo que se decían para criticarlo. Ya de viejo, Juan Bautista Alberdi, ¿vieron el señor que está en los billetes de 20.000 pesos? Lo visitó allá en Francia y hizo una descripción que después alguna vez se las voy a leer. Es maravillosa, porque una de las cosas que hace es decir todo lo que a él le habían dicho de San Martín y que no era verdad. Y una de las cosas que dice es, yo me lo imaginaba un indio, como tantas veces me habían dicho, y no es más que un hombre de tez morena, de los temperamentos biliosos. Temperamentos biliosos era porque ya de viejo tenía como muchas arrugas. ¿Sí? Si ustedes miran, yo tengo miedo de compartir pantalla porque las veces que compartí pantalla me parece que fracasó. Pero ustedes se acuerdan, todos vieron supongo, el retrato ese de San Martín, la fotografía. De San Martín hay foto. ¿Vieron ese retrato de San Martín viejo, con bigotes? Yo lo voy a intentar, esperen que voy a tratar de ver si lo puedo. Yo lo tenía para compartir y tengo un miedo bárbaro. A ver si ahí se ve. ¿Ahí lo ven? Díganme si se ve. ¿Sí? ¿No? Sí, Ahí sí. ¿Ustedes se dan cuenta de los rasgos que tiene? O eso es fotografía. Yo quiero aclarar que eso no es un retrato pintado a mano. Eso ya es una foto. San Martín llegó a sacarse 2 fotos. Eso es un daguerrotipo, el primer gran sistema de fotografía, el primer sistema de fotografía que se difundió. Esa foto es en 1848, en teoría él tenía 70 años, se hace allá en Francia, ya algo se nota, mírenle la mirada, el tipo se había quedado ciego, pero en los rasgos. Entonces, en general, esa era la cuestión que decía. No era un tipo de tez blanca. No era un tipo de tez clara. ¿Sí? Entonces, eso hizo que lo acusaran. Bueno, Alberdi ahí dice que le habían dicho que estaba gordo y en realidad, o sea, me lo habían pintado grueso y aunque lo está más que cuando hacía la guerra en América del Sur, me ha parecido más bien delgado. Es decir, le habían dicho, a Alberdi le habían dicho un montón de cosas de San Martín, ninguna de las cuales era verdad. Una de ellas que era un indio. Y Alberdi lo desmiente. Así que bueno, tenemos a San Martín. Resumo esta primera cuestión y voy avanzando.
No sabemos exactamente si nació el 25 de febrero de 1768, sí sabemos que nació en Yapeyú, y yo estoy convencido de que sus padres biológicos eran Juan de San Martín y Gregoria Matorras. Y no tengo ninguna prueba en contra de eso. Sigo rápidamente. Al poco tiempo de que nace San Martín, al padre tuvo una serie de problemas políticos, era gobernador, tuvo una serie de problemas políticos, lo echaron del gobierno de Yapeyú, se tuvo que volver acá a Buenos Aires con su familia, y al poco tiempo de nuevo a España. Así que San Martín a los 5 años termina en Málaga, en España, que es donde se cría. Esto es importante. Piensen ustedes, ¿qué se acuerdan ustedes de cuando tenía 5 años? Sí, algunas cosas te podés llegar a acordar. Yo creo que lo que él debería tener de su infancia aquí en América eran solo algunas imágenes. Esto es importante porque después la discusión va a ser por qué se vino para acá después de grande. Que esa sí es una linda discusión histórica. A ver si hoy llegamos. La cuestión es que él se crió en España. San Martín era un español. En realidad en ese momento lo éramos todos lo que estábamos, no estábamos, pero digo, los que hubiéramos nacido acá hubiéramos sido españoles, ¿sí? Los blancos nacidos en el Río de la Plata hubiéramos sido españoles. Él era un español, hijo de militares. Fíjense que los 4 hermanos varones terminan militares. Los 4 siguieron la carrera militar. En esa familia tenías que ser militar. Una cosa que a mí me impresiona mucho es ¿a qué edad entra él en el ejército? Y entra en 1789. En el mejor de los casos tenía 11 años. Ahora nos parecería una locura meter a un chico de 11 años en un regimiento, en el regimiento de Murcia. El tipo a los 11 años era cadete en el regimiento de Murcia. De hecho, ahí también parece ser que hicieron un lío con la fecha de nacimiento porque tenías que tener al menos 12. Entonces, parece ser que ahí medio trucharon la fecha de la edad para poder entrar antes de tiempo. Así que a los 11 años andaba con un fusil en la mano, a los 13 estaba en batalla. En 1700, el bautismo de fuego de San Martín es el 25 de junio de 1791. En el mejor de los casos tenía 13 años. ¿Dónde? En África. Vieron que España tiene posesión, todavía hoy hay 2 ciudades autónomas en España, que son Ceuta y Melilla, que están en territorio africano. O sea, España tiene... En esa época todavía tenía muchas más. Una de ellas era Orán, lo que hoy es Argelia. ¿Sí? Lo mandan a Orán. Orán es sitiada por los argelinos, musulmanes, y el joven cadete José de San Martín a los 13 años se está agarrando a tiros y bayonetazos con los argelinos. Digo, ahora uno ve a un chico de 13 años y lo ve como un nene. En esa época, un chico de 13 años podía estar en el frente de batalla en un lugar muy complicado como el sitio de Orán. ¿Sí? La vida humana era más corta y todo se empezaba antes. A partir de ahí no para. Su carrera militar en España dura 20 años y yo diría que los 20 años en guerra, porque España está en guerra continuamente en esos 20 años. O sea que también es una carrera militar, digamos, no como las de ahora, donde, gracias a Dios, vivimos en tiempo de paz, entonces un militar se prepara para la guerra. No, San Martín no. San Martín estuvo una y otra vez, y casi todos sus ascensos los obtiene por méritos en el frente de batalla. O sea, de ahí lo mandan a la península, había estallado la Revolución Francesa, ¿se acuerdan? En 1789, España inicialmente forma parte de la coalición contra la Revolución Francesa. Austria, Prusia, Gran Bretaña, España. Entonces, está en guerra con Francia. Ahí San Martín participa en una campaña en los Pirineos, la cordillera que separa España de Francia, la campaña del Rosellón, que es un enfrentamiento entre los revolucionarios franceses y el ejército español. No le va nada bien. De hecho, los españoles son derrotados. En general, les digo, cuando uno mira a San Martín, le va bien en su carrera militar, asciende y todo, y a España no le va bien en esas guerras. O sea, son pocas las victorias. Más bien, la mayoría son derrotas. El Rosellón es una derrota. Ahí España se da vuelta
y vuelve a la tradicional alianza de todo el siglo XVIII, que había sido siempre así. De un lado España y Francia. Y enfrente Gran Bretaña y Portugal. Eso se alteró un poquito con la Revolución Francesa, pero después ya España, gobernada por un muy mal rey, Carlos IV, y sobre todo por uno de sus ministros, Manuel Godoy. Manuel Godoy le manejaba a Carlos IV todos sus asuntos, incluida la atención personal de la reina. No sé si ustedes me interpretan lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Godoy lleva a Carlos IV a pactar nuevamente con los franceses y ahora el enemigo es Gran Bretaña. Y ahí hay un detallito que quiero decir. San Martín estuvo casi un año, el joven San Martín, a bordo de la fragata Dorotea, combatiendo en el mar. Lo cual es raro, porque él era un militar de ejército, no de marina. Y sin embargo, en ese momento, durante un año, combate en el mar. Ojo con este detalle. San Martín tenía experiencia en guerra naval, experiencia personal en guerra naval, y ojo con ese detalle, porque después, acuérdense que una parte clave de su plan continental, después de cruzar los Andes y tomar Chile, es ir al Perú, ¿cómo? Mediante una expedición naval. ¿Sí? Cosa que a nadie se le había ocurrido. Probablemente porque la mayor parte de los militares, unos eran de tierra y otros navales. San Martín tenía experiencia de guerra naval, cosa que en general los de ejército no tenían. Así que el punto es, combate en el mar, ahí va ascendiendo, y finalmente llegamos, y voy avanzando porque si no me daría sin tiempo, llegamos a la primera década del siglo XIX. Pasamos el año 1800. Y ahí va a pasar algo muy importante. En 1808, primero, en Francia, acuérdense, ¿quién asciende al gobierno? Un famoso general llamado Napoleón Bonaparte. Claro, ¿sí? Un fruto básico de la Revolución Francesa. Napoleón era un revolucionario francés, pero que en el medio de todo el desbarajuste generado por la Revolución es el tipo que termina poniendo orden. Y entonces impone un gobierno en teoría liberal, en muchos aspectos, liberal no en el sentido actual del término, liberal en el sentido de aquella época, ¿sí? Que no es lo mismo. Pero también muy autoritario, ¿sí? Y con unas ambiciones expansionistas. Napoleón quiere básicamente controlar Europa. Es un tipo ambicioso. Una de esas cuestiones a la que alguna vez le voy a dedicar un videito es la invasión de Napoleón a España. En 1808, con la excusa de entrar en Portugal y primero con la autorización de Carlos IV y de Godoy, las tropas francesas de Napoleón entran en España. Pero no pasan de largo hacia Portugal, se toman el norte de España. Y los españoles empiezan a darse cuenta de que en realidad están siendo invadidos. El pueblo español se da cuenta de que está siendo invadido por los franceses. Napoleón jamás se imaginó la reacción de los españoles de la época, nacionalista, diríamos ahora, patriótica, y lo que básicamente hay es una rebelión contra Carlos IV, contra Godoy y contra Napoleón, que genera, con el apoyo de Gran Bretaña, naturalmente, el apoyo externo de Gran Bretaña, el gran enemigo de Napoleón, que es quien provee armas, oficiales y todo a los españoles rebeldes, genera una guerra. Los españoles le llaman a esto su guerra de independencia, a partir de 1808. La guerra de independencia, los españoles llaman a esa guerra contra Francia, contra la Francia de Napoleón. El capitán José de San Martín, en ese entonces ya capitán, ¿dónde combate? Y San Martín, yo diría esto, está donde tiene que estar, que es del lado de su país, España, ¿sí? Y combate en el ejército español. Yo tengo mis dudas sobre sus ideas al respecto, porque San Martín demostrará después que ideológicamente quizás estaba más cerca de Napoleón,
Y ojo con este detalle, que en un determinado momento San Martín se va a ir de España. O sea, yo estoy convencido de que San Martín pelea en esta guerra porque es español y tenés que pelear por tu país. Pero no sé si ideológicamente no estaba más a favor de Napoleón o de las ideas, de ciertas ideas revolucionarias francesas, que en contra. Lo cierto es que combate en el ejército español, de hecho combate en la primera gran derrota de un ejército napoleónico en Europa, que fue la batalla de Bailén en 1808. Ojo con Bailén. Verano de 1808, digo verano porque dicen que hacía 42 grados de temperatura, ¿sí? Y que una de las ventajas que tuvo el ejército español fue que toda la población le acercó agua a los soldados españoles y se la escondió a los franceses. Por eso sabemos que fue un día de extremo calor. En Bailén, por primera vez un ejército napoleónico es derrotado. Hasta ahí, los franceses de Napoleón venían invictos, al menos en tierra. Habían sido derrotados en Trafalgar, en el mar, pero en tierra Napoleón venía invicto. Él no estaba ese día, uno de sus generales sí. Ahí San Martín, en esa gran victoria de los españoles y los ingleses en Bailén, San Martín se destaca previamente en un combate previo que se llama Arjonilla, un combate entre las avanzadas. Ahí se destaca, y se destaca en la batalla de Bailén, tanto que le dan una medalla. La medalla de Bailén, y con esto voy cerrando, pues se me va a terminar la reunión, la medalla de Bailén la conservó hasta su vejez. Y los que somos viejos nos vamos a acordar que en los viejos cuadernos Estrada te ponían anécdotas históricas en el medio, y una de las que contaban era cuando de viejo San Martín quedó a cargo de cuidar a sus 2 nietas. La menor de ellas, Josefa Dominga González Barcarce y San Martín, se puso a llorar, no tenía con qué jugar. ¿Viste cuando los nenes te hacen una escena? Y le da la medalla de Bailén para que juegue. Para escándalo de Mercedes, la hija, que cuando llega a casa, primero la reta a la nena: ¿qué haces con la medalla del abuelo? Pero me la dio el abuelo. Bueno, esa era y San Martín le dice: mira, ya a esta altura de mi vida, si esta medalla no sirve para que una nena se calme, ya no me sirve más para nada. Bailén representa entonces el final de la carrera de San Martín en España, la carrera militar de San Martín en España. Un año después, en realidad 2 años después, siguió combatiendo en 2 o 3 batallas más contra los franceses. Ya para 1810, final de 1810, San Martín extrañamente, en el medio de la guerra, pide la baja y pide que lo destinen a Lima, que era la principal capital española en Sudamérica, y dice que tiene unos asuntos personales, unos negocios personales que hay que arreglar en Lima, lo cual era completamente mentira. Me hace reír mucho los viejos historiadores que no admitían que San Martín pudiera mentir. Uno de los más grandes historiadores fue José Pacífico Otero. El otro día lo volví a leer y José Pacífico Otero dice: en realidad no mintió, él terminó en Lima. Sí, terminó en Lima 10 años después de una manera totalmente distinta. Ay, bueno, pero a su manera dijo la verdad. Yo me río porque San Martín era perfecto. ¿Cómo iba a mentir? Bueno, no, mintió. Dijo que tenía temas en Lima, de ahí se fue a Londres y de ahí a Buenos Aires, que es de donde hay que retomar la segunda etapa. Gran cuestión que queda: ¿por qué hizo eso? ¿Por qué abandonó el ejército en el que había combatido durante algo así como 20 años y en realidad pocos meses después estaba combatiendo en contra? O sea, San Martín se dio vuelta. ¿Sí? Se fue a combatir contra el ejército en el que había militado durante toda su vida. Voy anticipando que hay varias razones
posibles, desde una atracción por su lugar de nacimiento, que a mí no me cierra, como les digo. ¿Qué se iba a acordar? Otros dicen que era porque en el ejército español ya no podía ascender, porque no era noble. Para los grados superiores se prefería a los nobles. No la veo. Venirse a la nada, al peligro. Yo, si me preguntan a mí, había una cuestión ideológica. Vuelvo al tema ideológico. San Martín no creo que se sintiera a gusto combatiendo contra Napoleón. Porque las ideas que supuestamente traían los franceses eran las ideas más bien liberales de aquella época. Libertad, igualdad, fraternidad, soberanía del pueblo. Que son todas cosas que a San Martín le van a gustar. Por cómo funcionó después. Y entonces probablemente decidió que tenía que dar un cambio total en su vida. Van a tener ahí que ver su afiliación a las logias. ¿Saben lo que es una logia? Una sociedad secreta política. O sea, como una especie de partido político, pero secreto, y que busca tomar el poder desde el secreto. Si alguno me acompaña la próxima, que viene la segunda parte de la vida de San Martín, ya aquí en Buenos Aires, en América, lo primero que voy a tener que hablar es de eso. Y si el famoso tema de si la logia Lautaro era masónica o no. Vamos a discutir ese punto. La cuestión es que, por razones que los historiadores no tienen claro, San Martín en 1811 da un vuelco total a su vida. Y un año después va a estar acá en Buenos Aires combatiendo contra su ejército de origen, casado, había llegado a los 34 años sin casarse, es raro eso. Y haciendo una cosa totalmente distinta de toda su vida. Entonces, me queda para la próxima. ¿Por qué lo hizo? Y bueno, y empezar con la parte más conocida de la vida de San Martín, que son sus batallas aquí en América, pero también hablar un poquito de lo personal. La próxima pienso contar sus malas... ¿Vieron la gente que se pelea con sus suegros? Bueno, San Martín se odiaba con su suegra. Esa se la dejo para la pelea. Las peleas entre San Martín y su suegra son muy divertidas. Gracias por ver este video. Si te gustó, podés comunicarte conmigo para unirte a las próximas reuniones, donde esperamos mejorar tanto en los aspectos técnicos como en la posibilidad de más interacción y de diálogo, preguntas, respuestas o lo que vaya surgiendo. Este es mi trabajo. Soy docente, me gusta lo que hago, pero también es mi medio de vida, así que en la medida de tus posibilidades podés hacer algún tipo de aporte a este alias que ves en pantalla y así me permitirás seguir con este trabajo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.